Yo como arquitecto especialista en conservación y restauración del patrimonio, hablaría sobre ese tema en forma muy general y quizá con algunos ejemplos de las obras que he ejecutado. Como es en este caso, la mayoría de nosotros como restauradores nos ceñimos pues a la famosa Carta de Venecia, de la cual tratamos de cumplir los pocos artículos que tiene, pero bien precisos, en mencionar sobre la conservación y restauración del patrimonio inmueble, del cual ha servido esto para la reglamentación nacional sobre patrimonio, como es el caso del Reglamento Nacional de Edificaciones en la norma A140, ¿no?, donde indica qué es lo que debe uno hacer en el caso de hacer obra nueva, conservación, restauración, remodelación, en esos diferentes campos de la arquitectura de la restauración. Tengo ya 45 años dedicados a la conservación del patrimonio. Y en este momento, por ejemplo, estoy trabajando en la ciudad de Ayacucho en la intervención de 7 iglesias en cuanto a su tratamiento de conservación y restauración de la estructura de piedra. En este caso, la piedra sillar o la piedra chejo, que es la más común en todas sus construcciones ayacuchanas, es una piedra de tufo volcánico color gris, gris claro, gris oscuro, que componen la estructura de cada edificio religioso, ¿no? Y en este caso estamos interviniendo las iglesias de la Amargura, la iglesia de la Merced, la iglesia San Juan de Dios, la iglesia de Santa Clara, la iglesia de San Francisco de Paula, la iglesia también de la Magdalena, de las cuales yo ya hice la propuesta de restauración como proyecto de 12 iglesias, que incluye además la Catedral, Santo Domingo, San Agustín y la Compañía de Jesús, que son iglesias de mayor magnitud e importantes, de las cuales solo estamos interviniendo las 7 que les he mencionado anteriormente. En este caso se trata de la restauración de la piedra, y las cuales hemos empezado por cada iglesia, que tienen casi la misma estructura, la misma calidad de la piedra, y también los problemas a veces son diferentes porque hace unos 15 a 20 años atrás hubo una intervención en que todo el tratamiento que hicieron en las fachadas de estas iglesias las empastaron con tarrajeo de cemento. Es algo que realmente no debió ejecutarse de esa forma, ni poner ese tipo de material, que es el que más destruye la estructura lítica de estos edificios. Y más aún, como vuelvo a repetir, de una piedra que es porosa, deleznable, más aún, y se suma a esto la urea. La mayoría de ciudades nuestras, serranas o costeñas, cuando hay fiestas costumbristas, pues la gente micciona al pie de los muros de estas iglesias o en un rincón entre los contrafuertes, etcétera, que también destruyen más aún el interior de la piedra, que llega a darle el famoso cáncer, que se desintegra totalmente, más aún esta piedra chejo, que se destruye ya con el cemento encima y la urea, ya es un cáncer ya definitivo que hay que intervenir urgentemente. Uno de los casos que no estamos interviniendo y que veo yo que está en mal estado de conservación
es la torre, si vemos de frente, la torre izquierda de la catedral. Resulta que es en las bases de la torre izquierda, en la parte posterior, hay una esquina que totalmente es una piedra chejo roja que está ya pues puede colapsar la estructura de esta torre. Entonces ahí yo estoy haciendo una propuesta de las cuales se puede hacer es retirar toda esta piedra en una profundidad de unos 30 centímetros, retirar toda esa piedra, hacer el tratamiento de agua destilada para eliminar las sales y la urea, ¿no?, que se ve reflejada en las papetas que se ponen con agua destilada y alcohol. Esas absorben todas esas sales y, digamos, protegemos un poco más la piedra. Y la que aplicaríamos como tapa ya de esos 30 centímetros de profundidad con todas las de la ley, utilizando el mortero de cal con arena, con un 10% de cemento para que la cal frague más rápido. Entonces, aplicando una piedra ya basalto, más dura, ya no metemos la misma piedra que tenía, sino le damos una consolidación con las piezas nuevas líticas que vamos a poner. Previo también tratamiento, desalinizar las piedras, etcétera, y ponerlas en la parte donde queda ausente el material anterior. Pero eso solo ha quedado en proyecto porque la obra parece que no se va a ejecutar este año ni el próximo, o de repente con una mayor financiación que va a poner el BID. Después, las otras iglesias tienen problemas en los campanarios, en los pilares de los campanarios, en los cubos, en los cupulines, en todos los elementos decorativos como los pináculos, las cornisas con denticulados, cornisas en volado y óculos donde tiene como una estrella alrededor, haciendo que los óculos salgan como un sol o como una estrella. Los óculos son fenestraciones que dan luz al interior de la iglesia, en la parte del coro alto, en este caso, de varias iglesias ayacuchanas. Es una característica dentro de la arquitectura de Ayacucho. Tenemos otra también que es muy interesante, que es una arquitectura barroca por lo excesivo de los elementos que se han puesto, que es la iglesia de la Compañía. Tiene 5 portadas, de las cuales todas son interesantes, cada una en su estilo, pero todas en piedra roja. En piedra roja, y la cual, por los mismos efectos de la colocación, de la mezcla de cemento y la urea, han destruido la parte baja, de las cuales se debe también hacer un trabajo más profundo de conservación, aplicación de estas papetas de agua destilada para eliminar las sales y la urea, como también el retiro de todo el cemento que le han puesto encima. Aparte, ahora último, han pintado inclusive con pintura plástica una piedra, la cual eso se va a retirar simplemente porque no es un material que se adhiera a la estructura lítica. Después tenemos otra iglesia, que es la iglesia de la Magdalena, en la cual sí estamos interviniendo en obra, que hicimos la propuesta, la cual se está haciendo el retiro de todo el cemento en la parte baja en especial. Felizmente los campanarios no, porque los campanarios tienen algo muy interesante, que es los bajos relieves de formas de sirenas y con las cabecitas en alto relieve. Interesante, por ejemplo, esa aplicación. Todas las iglesias son del siglo XVI, XVII y las últimas del siglo XVIII. Son iglesias virreinales, en general en todo Ayacucho, que son, según lo que se dice, son 33 iglesias,
de las cuales están capilla, la basílica, iglesias, iglesias de 3 naves, de una nave en su mayoría, con cubiertas de abovedados de piedra o de ladrillo, y en el caso de la catedral es una basílica, porque tiene 3 naves y también la cubierta es de bóvedas de piedra y de ladrillo. Así que las intervenciones ahí son excelentes y hay la posibilidad de esto continuar el próximo año siempre y cuando se apruebe los presupuestos, y como me he enterado, todavía no hay especialistas para desarrollar los proyectos de conservación y restauración de los otros inmuebles que se quiere intervenir integralmente. No solo lo que estamos haciendo ahora es intervenir la fachada principal, la lateral, los campanarios y los cupulines y el imafronte con la portada principal, sino es intervenir ya toda la iglesia, ¿no? Entonces ahí sería mucho mejor, y más aún la catedral, que es una iglesia que tiene retablos todos en pan de oro y de calidad, que en este momento peligra su estabilidad de alguno de ellos porque los apoyos contra la pared están, que es de madera, están apolillados, podridos, etcétera, ¿no? Entonces ahí hay que hacer una intervención de obras de arte en general. En el caso de Santa Clara, es una de las iglesias que tiene un artesonado mudéjar muy interesante, muy bello, llamémosle así, ¿no? Que también hay que intervenir. No sabemos su estado, si están apolilladas las maderas o si están podridas por efectos de la lluvia, porque siempre hay filtraciones a través, siempre hay rajaduras, hay ranuras, y en el encuentro de las bóvedas hay un arco fajón que tapa las juntas de dilatación, en las cuales también, si hay mucha lluvia, penetra por ahí la lluvia y gotea interiormente, ¿no? Pero en el caso de algunas que están con tejas, que son varias de las iglesias que son más pequeñas, pero también hay filtraciones, hay deformación de los tijerales, y eso trae como efecto el movimiento de las tejas, y pierden estabilidad y producen problemas en cuanto a que llueve demasiado a veces en la ciudad de Ayacucho y otras veces no, y eso perjudica la estructura de madera que son los tijerales de Parinudillo. Este es el caso que me ha tocado felizmente, gracias a que me llamaron del Ministerio de Cultura de la región de Ayacucho para participar en la corrección de estos proyectos. Fueron 12 proyectos ejecutados, pero que el Ministerio de Cultura los observó porque tenían problemas de cómo tratar la piedra. En esos proyectos dice ahí en el texto de los planos, dice retirar todos los elementos, morteros, tarrajeos que son de cemento, en el caso del estado actual. Y en la propuesta dice aplicar el tarrajeo a través de cemento. Entonces ahí hay un craso error. Están repitiendo el mismo error en una solución que va a ser peor. Entonces, eso he ido yo a corregir precisamente de esos 12 proyectos que me contrataron para hacerlo, ¿no? Referente a casonas o a estructuras del siglo ya XIX o XX, por ejemplo el caso del Colegio Guadalupe, aquí en Lima. En Lima participé en la restauración de 22.000 metros cuadrados de intervención en restauración. El proyecto, bueno, no fue tan bueno, pero se trató de corregirlo ya en obra, porque es un proyecto grande, son 22.000 metros cuadrados de área de restauración y 3.000 metros cuadrados de obra nueva. Era mínima la obra nueva con respecto a la restauración. Ahí hicimos un trabajo muy interesante con los técnicos carpinteros, restauradores y otros,
que tratamos de restaurar todo el pino oregón que tenía la estructura en el entrepiso y en la cubierta. Ese fue un trabajo muy interesante, del cual las piezas eran pues de 7 metros de luz, eran grandes, de 30 por 20 en cuanto a peralte y ancho. Y ahí se intervino le pusimos bastante empeño en recuperar esa madera, inclusive reutilizando maderas que estaban descartadas. Entonces hicimos una composición en algunos casos de reparar unas vigas que la parte superior estaba totalmente apolillada, cortamos la viga en dos y le pusimos un sustituto de otra pieza en iguales condiciones, pero generamos una nueva viga, ¿no?, unida en dos partes. En otros casos hicimos el sistema del rayo, ¿no?, estas formas así, que empalmamos las vigas de una mitad buena, de otra mitad buena, de dos vigas que estaban en mal estado. Y el resto, que fueron muy pocas, se sucedió con la madera tornillo en los envigados nuevos, tratando de conservar casi el 80% del pino oregón que se utilizó en esa época en el Colegio Guadalupe. Después, la otra intervención dentro del mismo Colegio Guadalupe fue el patio de honor, donde había altos relieves sobre la quincha, de altos relieves muy bien decorados, de los cuales ahí se intervino, se trató de respetar la mayoría de piezas originales y ponerle una nueva alma de quincha, de estructura de madera, con quincha, y pegar los elementos originales en el sitio adecuado. También fue una intervención muy interesante, como en otros casos se trató de aplicar con nuevas maderas los pisos. Los pisos ya no era de pino oregón, porque saldría costosísima esa obra, sino utilizamos materiales como la otra madera que es más dura. Ahorita no recuerdo el nombre, pero la cosa que logramos sustituir el pino oregón por una madera que también es resistente al tiempo. Y tratamos de las bases de donde estaban los durmientes, también mejorar el piso, que le pusimos más cal que cemento. Entonces, de todas maneras, iba a haber respiración del subsuelo y saldría por esas zonas, y hacerle canaletas que no se notaran en la construcción final de piedras, para que la respiración no ingresara a los muros, sino saliera por el piso, ¿no? Entonces, has hecho varias intervenciones interesantes, como también la restauración de los vitrales de la capilla, que según era proyecto de Marquina. Una capilla muy pequeñita, interesante, ubicada en el centro en sí de toda la distribución de los 5 grandes patios que tenía el colegio, ¿no? Y el auditorium, que en el proyecto no se había contemplado la zona de circulación exterior del teatrín, ¿no?, que era el deambulatorio, que envolvía el deambulatorio a todo, y habían mantenido las estructuras anteriores que obstruía ese pase. Nosotros en el proyecto eliminamos eso y recuperamos ese espacio del deambulatorio en el entorno del auditorio. Y así las intervenciones fueron como una arquitectura de ladrillo. Encontramos por debajo del nivel del piso, aunque estaba ya a 1,50 m, canales de instalaciones sanitarias y eléctricas de esa época. Cosa que no se respetó, digamos, la recuperación de eso, sino simplemente se cerró todos esos pasajes. Ese es algo que se hizo en Guadalupe. Y el color también no era el color que es el color celeste de los guadalupanos,
sino era un color medio crema hacia el amarillo, que se hizo las exploraciones y ese color daba como original. Como ya los guadalupanos se han identificado con el color celeste de la edificación, mantuvimos pues el color celeste en el tratamiento de su fachada, ¿no? Porque, e interiormente también en el patio principal. Otras intervenciones que he hecho, por ejemplo, en la ciudad de Lambayeque, restauré la casa Monjoy, una casa del balcón más grande virreinal que existe en toda América, toda Sudamérica en especial, que se recuperó porque también había sufrido transformaciones, como unos falsos arcos que tenía en el frente principal. Fueron retirados porque no era parte de la originalidad de la casa. Y en ese caso la casa era totalmente de adobe y de muros pues de grandes dimensiones de ancho, de un promedio de 60 a 1,50 m de espesor. Y esa casa se mantenía elevada por razones de las épocas de lluvias del Niño que mojaban, prácticamente inundaban la ciudad algunas veces. Y esta casa se recuperó los artesonados con las piezas que encontramos, como las ménsulas que habían en los dos grandes ambientes del primer piso, y se mantuvo en el segundo piso la utilización del algarrobo como estructura de cubierta y como elementos adintelados, etc. Toda esta madera recuperada del algarrobo se mantuvo también en las ménsulas originales que todavía estaban en el inmueble. Entonces eso se ha mantenido y se ha recuperado. Otros inmuebles que he restaurado ha sido en la ciudad de Lima, en el caso de la Casa Jiménez, el Tribunal Mayor de Cuentas, dos estructuras que eran de ladrillo, y en el caso de la Casa Jiménez casi ya no existía la casa original en su estructura. Pero recuperamos ese inmueble manteniendo los artesonados que todavía estaban en las cubiertas de los entrepisos y en el segundo piso, que era la estructura de quincha. Entonces, ahí, por ejemplo, la intervención fue interesante. Ahí el ingeniero Casabone hizo una propuesta estructural porque no había un orden, un orden estructural, no había pues cubrir luces de 5x5, etcétera, y poner columnas en los extremos. No existía eso. ¿Por qué? Porque había muros originales y había muros nuevos en algunos casos, y la estructura moderna que prácticamente fue en dos sentidos para poder mantener la estructura del entrepiso y conservar las paredes de ladrillo que existían. Y se logró un buen proyecto de restauración que ustedes pueden ver ahí en el Jirón de la Unión, en la esquina con Jirón Cusco. Descubrimos también el balcón virreinal, que en sí todos los balcones eran virreinales, pero estaban cubiertos con un tratamiento neoclásico, porque era ya del siglo XIX la intervención. Entonces había un neoclásico ahí que retiramos en uno de los balcones, que dimos las evidencias y recuperamos el balcón virreinal que está hacia Jirón Cusco. Mantuvimos la estructura del balcón de cajón en la esquina, que es el neoclásico, y uno al costado del mismo Jirón de la Unión. Y recuperamos ese ambiente, como también en el interior encontramos pintura mural en varios ambientes que daban hacia el patio principal. Logramos recuperar la escalera de mármol en casi un 70% original, que detectamos dónde podían estar ubicados, y eran en los demoledores de casonas, en los cuales se habían llevado toda la estructura del mármol de esa casa. Y como la mayoría de escaleras de esa época del siglo XIX que venían de Europa eran moduladas,
Entonces hubo esa posibilidad, no tanto del primer tramo, pero sí del segundo tramo. El segundo tramo se conservó, se encontraron los pasos y contrapasos de la escalera, como también los elementos de los brazos de las barandas en curva, en las bases del primer paso, donde hay dos curvas en los extremos. Todos esos elementos los llegamos a recuperar y se restauró la escalera de mármol que hasta ahorita está ahí en pie y durará otros 50, 100 años más, ¿no? Entonces, en el caso del Tribunal Mayor de Cuentas fue una intervención muy interesante en que encontramos la Casa Virreinal y la Casa Republicana y la Casa de Jarterré, porque Jarterré en 1970-74 hizo una intervención en la casa que modificó el arco del zaguán, le puso un dintel, etcétera, etcétera, y varias cosas que pudimos recuperar. Encontramos las evidencias de la cimentación del zaguán de ingreso, en el cual se recuperó esa forma porque la pintura mural que encontramos en el muro hacia la calle daba la evidencia de que ahí había un muro porque no estaba pintado justamente el ancho del muro que figuraba como evidencia al ser el retiro del enlucido y todo lo demás. Y encontramos el arco dividido en tres, el cual retiramos el dintel que se colocó con Jarterré y recuperamos el arco, lo reconstruimos en las partes faltantes y ahora pueden verlo, pueden ingresar ahí a la casa del Tribunal Mayor de Cuentas y encuentran cosas muy interesantes de nuestra intervención. Encontramos casi el 80% del piso de canto rodado que habían planteado en el proyecto hecho por el INC de Lima, que no habían hecho un buen estudio de investigación, y encontramos el piso original de canto rodado en un 80% conservado. Solo se veía el corte que hicieron de excavación para el desagüe de la casona en los años 70, ¿no? Entonces recuperamos todo eso en base a una composición que hice una vista casi aérea desde la parte del tercer piso, tomamos fotografías y logramos hacerle el dibujo de los elementos decorativos del piso en canto rodado. Entonces, hay intervenciones excelentes, como también encontramos pintura mural en el artesonado de madera de la sala principal de la casona, donde estaba la capilla y estaba también lo que venía a ser ahora la refrigeradora, que era un vano en el cual tenía una puerta cerrada hacia el interior y una cancela hacia la parte del corredor, del chiflón de la casa entre el primer patio y segundo patio, donde se ubicaba precisamente, justo encontramos las tres pozas de las tinajeras. Las tinajeras que estudió el padre San Cristóbal no las veía en la realidad y ahí pudo comprobar lo que él investigó históricamente, lo comprobó en físico. Las tinajeras, donde se ponían las tinajas, donde había estas piedras de filtración de agua sobre cada una de las tinajas, y las cuales ahí se mantenía el agua fresca y se ponía el jamón, el queso en la parte más superior, y esa era la famosa refrigeradora de aquella época que era simplemente natural y se mantenía por el fresco que venía del viento por el chiflón de la casa. Y así encontramos tantas cosas, incluso hemos encontrado también en un ambiente el mechero, donde se ponía el mechero, precisamente, que todavía mantenía su ducto de salida del humo del mechero, donde el mechero nunca se apagaba, se mantenía ahí y lo sacaban antes de las 5 de la tarde, 6, para prender todas las lámparas de la casona, ¿no? Entonces, ese fue otro descubrimiento que se encontró en la casa. Entonces, qué mejores evidencias, ¿no? Hay que tener pues también un poco de conocimiento histórico y de hacer historia en el proceso de restauración.
Encontramos también el famoso guardián de la casa que se ponía cuando uno construía en su casa, y creo que todavía perdura eso. Teníamos con otras cosas, con otros animales, no sé, pero encontramos una momia justamente hacia entrando a la mano izquierda, enterrados en la altura de la puerta. Entonces ahí se ponía el guardián de la casa, ¿no? Las creencias, ¿no?, que hay. Eh, Ahí estaba el guardián, que encontramos una momia de unos 70 centímetros, una cosa así, y se conservó y está, creo, en el archivo del Ministerio de Cultura. También encontramos el pagapu a la tierra, porque también la casa ya fue construida pues por los de la zona, ¿no? Los aborígenes de Lima, ¿no? Gente que era de la época pues incaica, ¿no?, y que seguían laborando de acuerdo pues a su capacidad técnica que tenía. Y justamente encontramos un cimiento ondulado en la parte colindante hacia la otra propiedad. Investigamos, vimos, encontramos el piso de canto rodado a 45 centímetros por debajo del nivel actual, y encontramos el canto rodado, que ahí era la cochera. Y al costado vimos pues ese hundimiento de la cimentación. ¿Y por qué era ese hundimiento de la cimentación? Porque abajo de esa cimentación había una tinaja de unos 70 centímetros de diámetro que fue ya destruida en el proceso del vaciado o de la colocación del cimiento, y a los días pues ¡pum!, se hundió, reventó la tinaja chicha, inclusive encontramos varias cerámicas más pequeñas en el entorno que contenía maíz y cosas que acostumbraban en esa época a enterrar antes de la construcción. Entonces era el pagapu a la tierra para construir ese edificio. Y lo pueden ustedes ver cuando visiten esta casona del Tribunal Mayor de Cuentas, que es de la Casa Nacional de Moneda. Después, otras restauraciones que hemos hecho o que he hecho también es en Huancavelica, ¿no? Varias iglesias, casi 9 iglesias he restaurado, de las cuales están todavía en pie. Se ha hecho buenos trabajos de restauración con buenos técnicos, y fue financiado una de ellas por la Mina Buenaventura y otros por la iglesia, ¿no? El caso Monseñor Moloy, que en paz descanse, fue un monseñor que quería todo lo mejor para sus iglesias en Huancavelica. Y se intervino la catedral, la iglesia de San Sebastián, la iglesia de Santo Domingo con la Mina Buenaventura, Santa Ana, que lo hice yo a través del Ministerio de Turismo de esa época, y en la cual encontramos el Parinudillo en Santa Ana con pinturas y de color verde y con dibujos de seres humanos y mitológicos en la misma estructura del Parinudillo. Y así también pintura mural de varias capas, de las cuales optamos por una de ellas. Interesante los trabajos de restauración cuando uno le pone pues empeño y tiene que ser uno conservador y restaurador para hacer esto, ¿no? Realmente te dedicas a la restauración, al proceso mismo de cómo lograr algo, recuperar algo antiguo para mantenerlo hasta nuestros días.